desde el versículo 10 hasta el 24. Hoy vamos ya a culminar el estudio expositivo de la epístola a los Efesios. Repito, Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el 24. Y dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, y por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hombres y amor con fe de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Usted sabe perfectamente que en esta epístola a los Efesios, Pablo dedica 3 capítulos, los primeros 3 capítulos a hablar de las cuestiones doctrinales y los últimos 3 capítulos a hablar de cuestiones prácticas. Ya él ha estado hablando cómo se ve, ha estado enseñando cómo se ve una vida piadosa que ha entendido todas las verdades que él venía mencionando anteriormente. Y por último, vemos en esta última porción de esta carta, donde Pablo hace una exhortación, después da una instrucción y después también hace una petición. Y con esto termina la carta. Fíjense qué manera más, el colofón realmente para terminar, la manera idónea para terminar haciendo una exhortación para ayudar a los cristianos. Después les da una instrucción de cómo ejecutar esa exhortación que él le está haciendo y termina haciéndole una petición. Específicamente, hoy vamos a estar hablando acerca de la famosa armadura de Dios, la famosa guerra espiritual de la que tanto hablan los carismáticos. Veremos hoy, a la luz de la Escritura, cómo es que verdaderamente se libran guerras en el ámbito espiritual, qué es lo que debemos hacer, para qué sirve la armadura de Dios y qué significa. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la exhortación. La exhortación está desde el versículo 10 hasta el versículo 13. O sea, hay una exhortación. Pablo nos está diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, aquí está la exhortación. Pónganse la armadura de Dios, porque hay una lucha ciertamente, y la lucha no es contra ningún ser humano. Por eso dice carne y sangre, o sea, no es contra una persona específicamente, es contra las huestes espirituales de maldad. Todos los demonios están en lucha constante contra nosotros y nosotros estamos en lucha constante contra ellos. Por tanto, tenemos que vestirnos con las armaduras de un guerrero, como alguien que va a ir a la guerra para pelear. Pero ¿cuál es el objetivo de la batalla? El objetivo de la batalla no es atar al diablo ni machucarle la cabeza al diablo, como dicen los carismáticos. El objetivo de la batalla, lo dice en el versículo 13, para que, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el objetivo entonces de vestirnos con esta armadura? Quedarnos firmes, no movernos, no claudicar. No es matar a nadie y no es atar al diablo, es simplemente permanecer firmes en donde estamos sin movernos, inamovibles. Esa es la exhortación. Lo primero que quiero que notemos en el versículo 10 dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En español se pierde por completo la voz que tiene en griego. Cuando yo les digo a ustedes fortalezcanse en el Señor, pareciera como si nosotros pudiésemos fortalecernos solos en el Señor, ¿verdad?
Como que yo le diga, fortalécete en el Señor, y usted diga, sí, yo me voy a fortalecer. No, en griego está en voz media y está en voz pasiva. O sea, eso significa que sí, es mi responsabilidad tener que intentar fortalecerme, pero realmente no proviene de mí. Ninguno de nosotros puede fortalecerse en sí mismo. Es Dios el que nos tiene que fortalecer. Por eso es que ahí está esa preposición, fortalezcanse en el Señor. O sea, es en Cristo donde uno puede encontrar esa fortaleza. Realmente nuestro trabajo es ir a Cristo pidiendo fortaleza para que Él entonces nos fortalezca. Nadie puede ser fortalecido si no es que Cristo lo fortalezca. Y de hecho también está en tiempo presente. La idea es como que háganlo constantemente. Está en un presente imperativo. O sea, imperativo es una orden. Está dando una orden. Esa orden está en presente. En presente en griego es continuo. Por tanto puede ser traducido como estén siendo fortalecidos por el Señor. Es la idea. Como que ustedes estén siendo fortalecidos. Es como una orden. Como que les diga, oye, siempre estén siendo fortalecidos por el Señor. Ok, yo sé que siempre tengo que estar siendo fortalecido. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yendo al Señor y pidiéndole que me fortalezca con el poder de su fuerza. Eso es lo primero. ¿Para qué? Dice claramente que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Lo ven claramente. Esa es la clave de la famosa guerra espiritual. No es vencer, es estar firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza significa artificio, acechanza, también engaño o truco. Da la idea de un ingenio o una habilidad. La idea es como que utilizar la inteligencia mental para hacer artificios o para hacer trucos, o sea, para hacer sofismas. Utilizar una manera ingeniosa de utilizar la inteligencia para decirte una mentira y hacerte creer que es cierta la mentira. ¿Okay? Eso es una acechanza. Él te acecha y él está constantemente utilizando su ingenio para decirte cosas que tú creas que son verdad y de esa manera engañarte. De hecho, la palabra también puede traducirse como espionaje o persecución cautelosa. ¿Sabe? Nos están haciendo constantemente un espionaje. ¿Quién nos está espiando constantemente? Pues las fuerzas espirituales de maldad. Por tanto, para que nosotros no claudiquemos y caigamos en las acechanzas o en los trucos del diablo, los engaños del diablo y del demonio, tenemos que estar vestidos con la armadura para resistir. Después de haber visto esa exhortación, vemos a partir del versículo 13... en versículo 14, que ya viene una instrucción. Pablo nos mandó a que tenemos que vestirnos, ahora nos va a decir cómo es que una persona se viste de esta armadura de Dios. Miren el versículo 14, cuando dice, estén pues ceñidos sus lomos con la verdad. Vamos a ir desglosando poco a poco la armadura. Lo primero que quiero que noten es que aquí Pablo está teniendo en mente un soldado romano y él está literalmente utilizando la vestimenta de un soldado romano y él está de una manera metafórica o de una manera paralela, él está usando la vestimenta de un soldado romano para ilustrar una cierta verdad bíblica. Vamos a decirlo así, que él metafóricamente está intentándonos decir, de la misma manera en que un soldado romano está protegido por estos elementos, ustedes se tienen que proteger con estos elementos. Y va a empezar a decir los elementos que nos protegen a nosotros, ¿ya? El primer elemento obviamente es que dice que estén ceñidos nuestros lomos con la verdad. Lo primero que les quiero decir, ya aquí lo dije, espero que ustedes se acuerden que cuando la Biblia dice lomos, no se refiere a lo que nosotros entendemos normalmente a los lomos, que tú dices, yo tengo lomos para trabajar y lo que uno cree es que es la espalda y no se está refiriendo para nada, atiendan para acá, no se está refiriendo para nada a la espalda. El lomo realmente en la Biblia siempre es la cintura. Lo que está diciendo la Escritura es que nosotros tenemos que apretarnos el cinturón en la cintura con la verdad. Esto era clave para un soldado romano porque los soldados romanos se vestían con una especie de túnica que necesitaba estar ceñida al cuerpo para él no ser una presa fácil de su adversario en la batalla. Si la túnica estaba media suelta, era muy fácil que lo agarraran por la túnica, era muy fácil que él se pudiera enredar también con la túnica. Por tanto, era sumamente necesario que la túnica quedara pegada al cuerpo y no se le moviera. Para que la túnica no se le moviera, él utilizaba un cinto que apretaba muy fuerte para que se mantuviera siempre todo el tiempo la túnica estirada y no lo pudieran agarrar y él pudiera moverse con libertad sin problemas con la túnica.
que tenía puesto. Además de que este cinturón era el que aguantaba la espada. Por tanto, era de suma importancia. Para nosotros también en el ámbito espiritual, para estar protegidos, tenemos que estar protegidos con la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? La verdad es todo lo que se corresponde con la realidad. Todo lo que coincide con la realidad cuando se dice, eso es la verdad. El máximo exponente de la verdad obviamente es Dios, porque Dios es veraz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, todo lo que Dios diga es absolutamente verdad. De ahí que la verdad para nosotros es toda la revelación contenida en la Escritura. Todo lo que Dios tiene que decir acerca de nosotros, acerca de este mundo, acerca del pecado, acerca de los demonios, acerca de los ángeles, acerca de todo específicamente. Por tanto, para nosotros estar preparados para enfrentar al diablo, una de las cosas que necesitamos es conocer la Biblia. Esto implica obviamente estudio, esto implica meditación, esto implica un estudio sistemático. Sistemático significa que es constante, no es que hoy estudié 2 horas y ya no me toca más hasta de aquí a 15 días. Es constante, es diario, es un beber continuo de la Escritura. Y cuando nosotros nos vamos llenando de la verdad de Dios contenida en la palabra de Dios, vendría siendo como que nos ponemos el cinto y lo estamos apretando bien fuerte para que no se nos muevan las vestiduras y poder estar ágiles en la batalla. ¿Ok? Ahí mismo en el versículo 14, en la parte B, dice, vestidos con la coraza de justicia. El segundo elemento que utilizaba un soldado romano era una coraza de justicia. La coraza era como una especie de ropa, vamos a decirlo así, que cubría todo el pectoral, toda esta parte del pecho y el abdomen. Vamos a decirlo así, que eran en las partes más avanzadas, ya los hacían como de hierro, de metal. Yo estuve leyendo aquí que en este caso todavía no, que era como una especie de cuero duro que se ponían ellos aquí, que le cubría todo el pecho y todo el abdomen. Estaba diseñado para que si una espada llegaba o una piedra o una flecha pasase, tuviese dificultad para atravesarlo. Estaba diseñado incluso para proteger órganos vitales del ser humano, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el hígado. Todo lo que está por acá en el abdomen, todo estaba protegido por esa coraza. Era sumamente importante la coraza. Bueno, Pablo en el ámbito espiritual nos está queriendo decir que la justicia para nosotros funciona como una coraza. Ahora, aquí hay que entender la justicia, qué es lo que significa, porque hay 2 posibles explicaciones para justicia. Y como yo no sé cuál de las 2 es, pues yo la voy a explicar de las 2 maneras. Hay algunas personas que dicen que esta justicia se refiere a la justicia de Cristo que es imputada al creyente. Y hay otra persona que dice que no, que se refiere a la santidad, a la rectitud, a mantenerse viviendo una vida santa. Obviamente lo voy a explicar de las 2 maneras. Nosotros necesitamos obviamente estar cubiertos por la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. ¿Qué es lo que es la justicia de Cristo? La rectitud de Cristo. ¿En qué sentido? Cristo nunca quebrantó la ley. Cristo siempre, desde que vivió, jamás cometió pecado. Como Cristo nunca cometió pecado, Él literalmente se podía decir sin temor a equivocarse que era un hombre justo. Justo en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué era justo? Porque siempre de manera justa obedeció perfectamente todos los mandamientos. Cada vez que la Biblia dice, por ejemplo, que Job era un hombre justo, realmente es que se le está declarando justo, pero no era justo porque tenía pecado. El único ser justo, totalmente justo, ha sido Cristo. Cristo sí vivió una vida de total justicia y de total rectitud. Cristo promete que todos aquellos que creen en Él y se refugian en Él por medio de la fe, le es imputada esa justicia al creyente. ¿Qué cosa es imputar? Poner a la cuenta de, por ejemplo, en este caso poner a nuestra cuenta la justicia de Él. ¿Qué significa eso? Bueno, hay una doble imputación, ustedes saben esto, la maldad mía que constantemente me mantiene sucio delante del Señor, y está la rectitud de Cristo. La maldad mía se le pone a la cuenta de Cristo y por eso Dios trata a Cristo en la cruz como un pecador, y la justicia de Cristo se pone a la cuenta mía y por eso es que Dios nos concede la vida eterna. Por tanto, tenemos que entender claramente esto. La justicia imputada de Cristo produce en nosotros un estado o una condición en la cual, para que ustedes entiendan, Dios no puede dejar de tratarnos bien. Dios no puede dejar de tratarnos bien. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto en una relación con Él en la cual, como Él decidió imputarnos la justicia de Cristo a nosotros, cuando Dios nos mira con la justicia de Cristo, Él ve en nosotros la vida perfecta de obediencia que tuvo Cristo. ¿Qué significa eso? Que delante de Dios, al nosotros estar revestidos
por la justicia de Cristo, nosotros básicamente no tenemos pecado ninguno delante de Dios. Todos nuestros pecados han sido borrados, toda nuestra maldad fue cargada por Cristo y toda la rectitud de Cristo fue puesta a nuestra cuenta. Por tanto, Dios nos mira como si jamás hubiésemos cometido ni un solo pecado. Al vernos Él en Cristo como si jamás hubiésemos cometido un solo pecado, eso nos pone en una relación con Él en la cual Él jamás puede negarse a bendecirnos o a ayudarnos, porque estamos totalmente justificados, portadores o porque portamos la justicia de Cristo. Esta es una de las explicaciones. La otra explicación obviamente es que tiene que ver con la rectitud o la santidad. Y obviamente, hermano, la justicia imputada de Cristo en el creyente tiene que traer como resultado una justicia práctica que se vea en la vida cotidiana. Si esta interpretación sería la correcta, básicamente lo que Pablo estaría diciendo es que en nosotros tiene que haber una santidad y una rectitud. Y ese vivir y andar en santidad y andar en rectitud va a traer como resultado que vamos a estar más protegidos contra los ataques del diablo que una persona que está en constante pecado. Dice en el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado era sumamente importante, el calzado en los soldados romanos. ¿Por qué? Porque el calzado romano era un calzado hecho de cuero. Eran estas sandalias que ahora hay de esos modelos que son como abajo una suela y le cubría toda la parte de adelante con un cuero fuerte y también la parte de atrás, y tenía como esas crucetas, esas tiras que se amarran. Pero tenía una característica principal el calzado romano. El calzado romano tenía toda la suela llena de clavos. Eso le permitía al soldado tener estabilidad en el terreno, porque si él pisaba un terreno inestable, como tenía clavos en la suela, literalmente se sembraba el zapato y él no se movía, le daba estabilidad. De hecho, dicen que parte de las grandes victorias que tuvieron el ejército romano y el ejército de Alejandro Magno se debió a que el ejército utilizaba sandalias, utilizaba este tipo de zapatos. Los ponía en una mayor ventaja con respecto a los oponentes que estaban descalzos y tenían los pies descubiertos ante cualquier piedra que le podía cortar. Ellos no. Y de hecho, un calzado, hermanos, un calzado marcial. Marcial, ¿sabe lo que significa? Marcial significa de guerra. Es un calzado de guerra. Es diseñado para impregnarse en el suelo y mantener estable a la persona. Bueno, Pablo nos está diciendo que asimismo, como era sumamente importante para un soldado romano tener este calzado con estos clavos en las suelas que lo mantenía firme ante cualquier tipo de terreno, vamos a decir que era un calzado todoterreno, Pablo está diciendo que el evangelio en el creyente produce esa misma seguridad que la que producía el calzado en la batalla de un soldado romano. Por eso es que dice el versículo 15: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice claramente el apresto del evangelio. La palabra apresto tiene que ver con urgencia. Había una traducción que era algo así como calzados con la urgencia del evangelio, no recuerdo exactamente ahora. Pero hermanos, es sumamente importante en primer lugar para estar protegidos con el evangelio, saber el evangelio. Cuando yo estaba haciendo esta predicación, yo estaba pensando en tantas iglesias que no saben el evangelio, no dominan el evangelio. Yo digo, bueno, ¿y qué se hacen estas personas con esto? Porque si una de las maneras de podernos escudar ante los ataques del diablo es precisamente estar arraigados y cimentados en el evangelio, y la gran mayoría de las iglesias evangélicas en Cuba no conocen el evangelio. Tú le preguntas a alguien, le dice que te explique el evangelio, las personas no saben. Si tú le preguntas que de guerra espiritual, ellos saben decirte más cosas. Ellos saben decirte que los demonios territoriales, y tienen hasta nombres y todo por territorio, cosas que no están en la Biblia. Sin embargo, ellos saben los nombres y todo. Pero tú le dices, explícame el evangelio, y las personas no entienden el evangelio. Y cuando te das cuenta que alguien cree que lo entiende y te lo explica, ahí es donde tú te das cuenta realmente que no entiende el evangelio, no saben el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es la buena noticia. La buena noticia de que Cristo hizo por nosotros lo que necesitábamos para ser salvos.
La buena noticia dice claramente que toda nuestra culpa fue cargada en la cruz por medio de Cristo. Se hace una doble imputación en donde Él recibe nuestra maldad y nos da a nosotros toda su obediencia. Dios lo castiga a Él en la cruz y nos bendice a nosotros. Este evangelio es un evangelio de gracia, lo que significa que nadie se gana en lo absoluto nada de lo que es dado por medio del evangelio. No es como este testimonio que compartí en mis redes sociales, en donde Harrigan está entrevistando a otro hombre, y este hombre está diciendo que ha ido no sé cuántas veces al cielo y que vio a la mismísima Trinidad, que eran trillizos idénticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se dan cuenta, él decía que mientras más unción tú ganabas, como que más favor de Dios, era básicamente la idea, como que mientras más unción tenías, más Dios te ve, y por eso, como él había llegado a ese estado, por eso es que Dios lo estaba llevando al cielo constantemente. Ustedes se dan cuenta que en la mentalidad de él, en la mentalidad de Harrigan, el evangelio que está en su mente es un evangelio de deuda, en donde yo me lleno de unción y Dios está endeudado conmigo, y por eso me tiene que empezar a llevar al cielo, porque yo he acumulado una cierta, y todo es yo lo logré, fue mi esfuerzo, lo que yo conseguí, lo que yo tengo, lo que yo logré en oración, en ayuno y en todas esas cosas. Por eso ya les digo, los carismáticos oran muchísimo, oran más que nosotros. Los carismáticos ayunan muchísimo más que nosotros. Pero no ayunan y oran para buscar a Dios. Ayunan y oran para buscar el poder de Dios. Están más enamorados del poder de Dios que del Dios de poder. Todos sus ayunos y todas sus oraciones están únicamente enfocadas en lo que les gusta, el poder, no Dios. ¿Ok? Pero obviamente el verdadero creyente ora y ayuna porque tiene necesidad de Dios, no porque quiere poder. Pero el evangelio que Dios tiene en la mente es ese evangelio de gracia. Es parecido al evangelio este de ahora, donde la gente dice, no, Dios me escogió porque Él sabía que yo lo iba a aceptar. Eso es deuda también. Si usted cree que Dios te escogió porque Él sabía que tú ibas a creer, significa que tú crees que como Dios vio que tú ibas a creer, no, Junior va a creer, tengo que salvarlo, eso es deuda. Dios está como que obligado a salvarme porque Él sabía que yo iba a creer. Ese no es el evangelio que la Escritura enseña. Ese no es el evangelio de gracia. Gracia significa favor inmerecido. Ser salvado por un favor inmerecido significa que me salvaron y no me merecía ser salvado. ¿Ok? Entonces, Pablo advierte claramente en Gálatas que si alguno predica un evangelio distinto, el tal sea anatema. Anatema significa maldito. Básicamente lo que significa que sea maldecido por predicar un evangelio distinto. El único evangelio que enseña la Escritura es el evangelio de gracia, por medio de la fe, sin las obras humanas, sin participación humana. Una salvación monergista, en donde Dios hace absolutamente todo y en donde nosotros quedamos totalmente pasivos, y por eso es que estamos admirados de la gracia de Dios, de lo que ha hecho en nosotros. Si una persona no entiende bien ese evangelio, pues entonces obviamente va a tener serios problemas a la hora de estabilizarse en el terreno como un soldado romano, porque vamos a decir que las sandalias que tiene puesto o no tiene sandalias, o las sandalias no tienen clavo. No está firme en el terreno porque no domina el evangelio como es. Lo que tiene en su mente es que la salvación se pierde, y ahí los ven aterrados constantemente. Perdí mi salvación, ahora tengo que arrepentirme para volverla a retomar. Allá me arrepentí, ya la tengo de nuevo. Mañana volví a pecar, la volví a perder. Dale, vuelve a hacer otro ayuno para volverla a recuperar. Hermanos, ese tipo de evangelio, como bien dice Alistair Begg, tiene dos posibles consecuencias. Número uno, o caes en una profunda desesperación o caes en una profunda arrogancia. Cuando yo no había entendido el evangelio todavía, yo estaba en este lado. Yo estaba en una profunda desesperación. ¿Por qué? Porque como yo me daba cuenta que era extremadamente pecaminoso y constantemente fallaba a lo que Dios mandaba y no cumplía lo que Dios establecía en la palabra, pues yo caía en una clase de desesperación en donde hacía penitencias. Algunas de mis penitencias eran, por ejemplo, arrodillarme 7 veces al día y pedir perdón 7 veces al día durante 7 días seguidos. Como el 7 era el número perfecto, yo decía, ok, voy a arrodillarme 7 veces al día durante 7 días seguidos y voy a pedir 7 veces perdón al día durante 7 días seguidos. Esas penitencias me las imponía yo constantemente. Otras de las penitencias, por ejemplo, era dejarme sin comer, autocastigarme y no permitirme comer en una noche en específico, y cosas así. Una desesperación horrible. Yo recuerdo que yo me iba a hablar con Amado llorando
porque me sentía extremadamente mal. Yo le decía, yo constantemente creía que estaba perdiendo la salvación. Obviamente me daba cuenta de mi pecaminosidad y como no entendía bien el evangelio, pues yo creía que estaba perdiendo la salvación cada 5 minutos. No sé cuántas veces creí que había blasfemado contra el Espíritu Santo y ya yo creía que no tenía perdón y ya me veía perdido por completo, sin ninguna esperanza. Obviamente estaba en esa profunda desesperación porque no había entendido el evangelio. Eso le lleva a unos, a otros, como a Harrigan y a ese otro hombre, los lleva al otro extremo, a una profunda arrogancia, en donde ellos dicen, yo estoy aquí por la unción que tengo y por eso es que Dios me ha traído aquí, porque yo, y caen en esa. Tiene dos vertientes: o te das cuenta de tu pecado y caes en desesperación, o te autopercibes muy justo y caes en una horrible arrogancia. Como bien dice Alistair Begg, solamente el Evangelio de gracia puede mantener a una persona sin desesperarse y sin ser arrogante. ¿Por qué? No me desespero porque al haber entendido el Evangelio y entender que Cristo ha hecho todo lo que yo necesitaba para salvarme y que fue una decisión unilateral de Dios, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. No importa lo que yo haga en este mundo, yo sé que mi salvación es segura. Nada ni nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre, como dijo Cristo, las ovejas de Él, oímos la voz de Él y nada nos podrá separar de Él. Y estoy seguro en Cristo, nunca voy a perder mi salvación. ¿Ok? Y por el otro lado, tampoco me vuelvo un arrogante creyendo que todo lo que tengo ha sido por mi causa, por mi decisión, por lo que yo logré, porque sé claramente que por la pura gracia de Dios, el favor inmerecido, es que estoy en donde estoy, es que tengo lo que tengo. Por tanto, el verdadero evangelio es el único que logra un verdadero equilibrio en donde no hay desesperación y tampoco hay lugar para la arrogancia. Pero ya les digo, una persona que no sabe ni entiende el evangelio no tiene de dónde agarrarse, y por eso es que son presa fácil del diablo. Eso es lo tercero. Lo cuarto, dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe era un escudo bastante grande. De hecho, el escudo estaba diseñado para proteger el cuerpo entero. Tenía 1,40 de algo por 80 centímetros de ancho. O sea, 1,40 viene siendo algo como por aquí, 80 de ancho. Era un escudo que estaba diseñado para cuando viniera una lluvia de flechas, poderse escudar completamente detrás de él. O sea, está hablando de un escudo bastante grande. Asimismo, como el soldado romano podía proteger su cuerpo de los dardos de fuego del enemigo, así también el cristiano, utilizando la fe como escudo, puede frenar y apagar cualquier dardo de fuego que lanza el maligno sobre él. Aquí, cuando habla de la fe, básicamente a lo que se está refiriendo es a la confianza práctica en Dios y en sus promesas. La confianza práctica. Fíjense que no es creer en Dios, es creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hay personas que creen en Dios, sin embargo no le creen a Dios. Creerle a Dios significa que usted cree que todo lo que Él promete en la Biblia es sí y es amén, que sí se va a cumplir. Hay personas que dicen que creen en Dios, sin embargo dicen que no están convencidos o seguros de que hay una vida después de la muerte. Bueno, si usted le cree a Dios, usted sabe que después que usted muera hay una vida después de la muerte, porque Dios lo dice en la Escritura. Eso es creerle a Dios. Creer a Dios y creerle a todas sus promesas. ¿Qué promesas? Como por ejemplo esta misma que le dije, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y cuando el diablo lanza un dardo de fuego de inseguridad, en donde te lanzan y te dice, has perdido la salvación, tú no eres digno de entrar en el reino de los cielos, tú eres malo, no te mereces nada de esto. Usted se escuda con la fe y usted dice, es cierto, no soy digno, soy malo, pero, y aquí es donde viene la fe, la Biblia promete que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí es donde yo me aferro y me escudo con las promesas del Señor. Por tanto, el escudo de la fe básicamente es una confianza práctica en Dios, en creerle a Dios. Todo lo que Él dice y todo lo que Él promete es veraz, va a ocurrir y es ciertísimo. Quinto, el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que utilizaba el soldado romano. El soldado romano obviamente utilizaba un casco que protegía su cabeza. Fíjense que dice el casco de la salvación. Noten, aquí viene de nuevo, obviamente aquí sí pareciera ser que Pablo está hablando claramente acerca de la seguridad de la salvación.
Si Pablo viajara ahora al siglo XXI y él viera que la mayoría de las iglesias, por lo menos aquí en Cuba y en América Latina, lo que creen es que la salvación se pierde, Pablo diría, por Dios la vida, no leen la Biblia. El yelmo de la salvación. Básicamente el yelmo es el escudo de la mente, vamos a decirlo así, es lo que está cuidando el cerebro y la mente. Lo que Pablo está diciendo es, cuiden su mente de los ataques malignos, que ahí es, yo quiero que usted sepa que el principal campo de batalla del creyente es el mental. El diablo donde más guerra hace a un cristiano es en la mente. Por tanto, usted tiene que cuidar su mente y sus pensamientos con la salvación. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que estar consciente de su salvación y seguro, confiado de que su salvación no se va a perder. Y donde todos sus pensamientos tienen que girar en torno a esa salvación que Dios nos ha dado. De esa manera estaremos protegidos mentalmente, refugiándonos siempre en la seguridad de la salvación que tenemos y en las cosas que Dios nos ha prometido que son ciertísimas. Y que son sí y que son amén. Todas las promesas son en Él, en Cristo, sí. Y también son amén. Por tanto, una vez más no me queda más remedio que volver a pensar en esas iglesias que están constantemente con eso de que la salvación se pierde. Realmente estas personas están totalmente vulnerables a los ataques del diablo, porque nada de las cosas, o muy pocas de las cosas que Pablo está diciendo, con las que nos podemos escudar, ellos la creen. Por tanto, están totalmente desprovistos contra las acechanzas del diablo. Ahí mismo, en el versículo 17, dice en la parte B, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos el sexto elemento que tenía el soldado romano, era una espada pequeña, medía entre 15 y 40 centímetros, 15 viene siendo algo como esto y 40 viene siendo algo como esto, una espada pequeña, pero era fácil de manejar por ser pequeña, era muy fácil de mover. Acuérdense, si la espada es muy larga, se vuelve muy pesada y a la hora del muñequeo cansa mucho al soldado porque la tiene que constantemente estar, porque es muy larga. Sin embargo, si la espada es corta, él no tiene que muñequear tanto y la puede manejar mucho más fácil. O sea, es un arma fácil de manejar. Esta arma, obviamente, en todos los elementos que hemos visto, es hasta ahora el único elemento ofensivo. Todos son elementos defensivos menos la espada. Bueno, la espada es defensiva y ofensiva. Por ejemplo, vamos a regresar, lo voy a decir, el cinturón es para defenderme. O sea, me tiene ajustado la túnica para que no me puedan agarrar. La coraza es para proteger mi pecho, o sea, mi corazón, mi hígado, mis órganos de cualquier ataque. El calzado es para proteger también mis pies, para darme estabilidad en el campo de batalla. La fe es para protegerme de la flecha. La salvación, el escudo, perdón, es para protegerme también de golpes en la cabeza. Hasta ahora todo es protección, pero la espada me protege, obviamente, porque si me atacan, me sirve para defenderme, pero es la única con la que yo puedo atacar. ¿Ya? Porque a ningún soldado romano se le hubiese ocurrido quitarse el casco y lanzarle el casco a alguien. Bueno, no tiene sentido, se queda desprovista entonces su cabeza. Tiene la espada nada más. La espada, en esta analogía, la espada la utiliza Pablo como una representación, como una imagen de lo que es la Biblia, la palabra del Señor. ¿Ok? La Biblia es el arma ofensiva que tenemos, es ofensiva y es defensiva. En el propio ministerio de Cristo la vemos cómo Cristo la utilizó para defenderse y la utilizó para atacar también. Cuando la utilizó para defenderse, el diablo le dijo, haz esto, y Cristo le dijo, escrito está, se está defendiendo. Sin embargo, en otros pasajes de la Escritura, ven a Cristo defendiéndose o atacando específicamente a los fariseos, en donde le dicen, nunca leyeron en tal lugar, más cual y más cual cosa y más cual cosa, y básicamente los hacía para humillarlos a ellos. Ok, sin irnos de ahí de Efesios, vamos a ir un segundo a 2 Corintios, capítulo 10, versículos desde el 4 hasta el 6. 2 Corintios, capítulo 10, versículos desde el 4 hasta el 6. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículos desde el 4 hasta el 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta ahí. Este texto lo traigo aquí a colación intencionalmente. En primer lugar, porque estamos hablando de la palabra como un elemento ofensivo y defensivo también, la Biblia. Aquí en este versículo, estos versículos son extremadamente mal interpretados. Yo recuerdo que en algunos momentos de mi vida recién convertidos, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo era algo que se declaraba. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi iglesia se enseñaba algo como esto. Obviamente no desde el púlpito, porque mi iglesia era muy conservadora, era muy buena iglesia. Era abajo, ¿sabe? Era entre las conversaciones entre nosotros, entre algunos hermanos de la iglesia que habían infiltrado algunos del movimiento apostólico y todas esas cuestiones. Recuerdo que el tema era como que tú tenías que decir: yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa era la idea. Si tú decías, no, este pensamiento decía, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que era llevarlo cautivo? Decirlo, yo te llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y era como que tú así lo llevabas. No. Este texto, cuando dice claramente, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué son esas fortalezas? El versículo 5 lo dice claramente: derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. O sea, ¿qué son las fortalezas? Las fortalezas esas de las que habla ahí no son demonios, que es lo que dice el movimiento carismático. No es que yo tengo armas poderosas para destruir las fortalezas del diablo. Lo que está refiriéndose a fortalezas son sistemas de pensamientos. Tiene que ver con sabiduría humana y sabiduría satánica. Son pensamientos. Por eso dice el 5, argumentos levantados contra Dios. Un argumento levantado contra Dios, que hemos evolucionado del mono. Eso es una fortaleza. Un argumento levantado contra el creador de absolutamente todo. Y lo que Pablo está diciendo es que las armas que nosotros tenemos en nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir cualquier argumento que se levanta contra Dios. Esa fortaleza ahí es el propio argumento. Son pensamientos, sistemas de pensamiento. La Biblia es suficiente para destruir cualquier sistema de pensamiento y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿En qué sentido yo pudiera lograr que ustedes lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo? Con esto mismo de la evolución. Si yo voy a Génesis, desde el capítulo 1, en Génesis obviamente no da lugar ninguno para ninguna evolución. La Biblia dice que Dios cogió y del polvo creó al hombre e hizo el hombre del polvo, y de la costilla del hombre sacó a la mujer. Si usted es un verdadero cristiano, usted tiene que concluir que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si yo le explico por la Biblia, demostrándole por la Biblia que lo que Dios dice no es que el hombre evolucionó, sino que Él creó al hombre y a la mujer, cuando usted cree lo que Dios dice, usted ha llevado todo pensamiento de la evolución cautivo a la obediencia a Cristo, porque ya usted no cree que haya salido de la evolución, sino que lo llevó cautivo a la obediencia de la palabra, y ahora usted sabe y cree que el hombre fue formado de la tierra por Dios, que el hombre y los dinosaurios coexistieron y vivieron juntos durante un tiempo. Usted lo sabe perfectamente, y usted sabe perfectamente porque hay un registro fósil, porque hubo un diluvio. No porque fue que cayó un meteorito. Ok, ¿cómo yo llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo? Un meteorito hace 65 millones de años que cayó en el Golfo de México. No, aquí no ha caído, empezando, la Tierra no tiene 65 millones de años, de acuerdo con la Biblia tiene 6.000 años nada más. Entonces ya yo estoy llevando todo ese sistema de pensamiento, filosofía humana, lo estoy llevando cautivo a la obediencia a Cristo, en donde yo no creo esa fortaleza, esa mentira, sino que yo creo la verdad de Dios. Está muy relacionada con ceñidos los lomos, con la verdad. Por eso ya les digo, hermanos, el cristianismo es una religión, como dice la Biblia, que hace sabio al sencillo, saca a la persona de la ignorancia, saca a la persona de la mentira. Toda persona que está verdaderamente convertida, como resultado inevitable es que va a salir del sistema de pensamiento satánico y va a asociarse al sistema de pensamiento divino. Va a zafarse de todo aquello que promueven los hombres, que va en contra de la Escritura, y se va a arraigar a lo que dice la Escritura. Por tanto, la Biblia es nuestra arma de defensa para derribar toda fortaleza y todo argumento y toda altivez humana que se levante contra los argumentos de Dios en la Escritura. Ella es el arma nuestra con que atacamos y con que nos defendemos. Y por último, del elemento de la armadura de Dios. Miren lo que dice
En el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algunos consideran que la oración también forma parte de esta manera de escudarse. Pablo no la incorpora como tal en los elementos de la armadura, pero viene a continuación. Oración. Dice claramente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que desafortunadamente las iglesias en donde se estudia mucho la Biblia carecen de oración, y las iglesias en donde hay mucha oración carecen de estudio de la Biblia. Siempre los seres humanos somos buenísimos en eso, en pasarnos. O no llegamos o nos pasamos. O se estudia mucho y no se ora, o se ora demasiado y no se estudia. Pero nunca logramos estar ahí en ese equilibrio en donde estudio y oro constantemente. Se los digo intencionalmente porque creo que nuestra iglesia desafortunadamente cojea de esa pata. Yo creo que nosotros deberíamos ser más intencionales con respecto a la oración. Y les voy a decir y se lo voy a repetir muchas veces. Orar no es darle gracias a Dios por el día, ni darle gracias a Dios después cuando te vas a acostar, ni dar gracias a Dios por los alimentos. Eso no es orar. Eso es dar gracias. Orar, de acuerdo a lo que dice Cristo, es cuando usted se va para su cuarto y cerrada la puerta, ora a su Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Nadie puede tener una vida cristiana victoriosa sin ese estilo de vida de oración. Cristo no tuvo ni un solo pecado. Estaba ungido por el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Él se apartaba a irse a orar con el Señor a un monte y pasaba noches enteras. Mi pregunta, ¿quién necesitaba más oración, yo o Cristo? Obviamente yo la necesito más que Él. Cristo no tenía pecado. Cristo estaba en perfecta comunión, y sin embargo Cristo dejaba el ministerio por algunos tiempos y se perdía y se escabullía. Incluso a veces hasta se les perdía a los discípulos para irse a orar, porque Él sentía necesidad de orar. Por tanto, hermanos, quiero que les quede claro, nadie que sea salvo puede vivir sin orar. Pueden pasar días, yo no digo que no, a mí me ha pasado, en donde por el propio trabajo, por el cansancio, por cosas que van pasando, que uno se va enredando, te pasas días sin orar. Pero hay algo dentro de mí que es que me está diciendo constantemente, no es una voz que me acusa, fíjense, es como una voz que me dice que necesito. Lo que yo siento es una necesidad, no un miedo, ay, hoy no he orado, me va a pasar algo, no. Es como que yo siento, ¿no?, qué necesidad tengo de orar. Todas las personas que están convertidas, el Espíritu Santo va a poner la profunda necesidad de orar. Estaba viendo ayer un video de Willie Graham en donde él estaba explicando los 3 elementos de la oración, y esto es importante y se los quiero decir a ustedes porque desafortunadamente nosotros vamos a Dios a orar únicamente a hacer peticiones. Nosotros vemos a Dios como nuestro genio de la lámpara en donde yo voy a ir para que me resuelva los problemas. Tengo esta petición, 500 peticiones, y yo todas las peticiones, y esa fue mi oración. Una oración básicamente se compone por 3 elementos en donde hay adoración a Dios, que esa casi nunca la hacemos, peticiones, que es la que hacemos siempre, y acciones de gracia y confesión. O sea, acción de gracia y alabanza es lo mismo. O sea, hay adoración, hay petición y hay confesión. Eso no puede faltar en ninguna oración. Usted tiene que entrar a la presencia de Dios, como enseñó Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, la primera petición, el primero que está en el orden ahí de la oración modelo, santificado sea tu nombre. La idea es como que nuestra primera intención debe ser glorificar a Dios, desear que el nombre de Él sea respetado, desear que el nombre de Él, y orar por eso, para que venga a su reino. Después hago peticiones y después hay una confesión. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sabes? Perdona mis ofensas, eso significa que estoy diciendo las ofensas. Entonces recuerde, hermano, cuando usted entre a orar con su Padre en lo secreto, recuerde que usted tiene que adorar a Dios, tiene que darle gracias a Dios, tiene que alabarlo, tiene que orar por Él, para que le vaya bien a Él, pedirle a Dios mismo que Él haga cosas para su propia gloria. Segundo, pida lo que usted quiera. Santiago dice, pedís y no recibís. O sea, no recibís porque no pedís. O sea, lo que enseña Santiago es que hay veces que no recibimos las cosas porque no las pedimos, pídanlas. Pero también confiésenle al Señor su culpa, su pecado, lo que han hecho mal.
para que podamos hacer oraciones eficaces. Recuérdense que la propia Biblia enseña que la oración eficaz de un justo puede mucho. Si usted lo mira para atrás, ¿cuál es la oración que puede mucho? La oración que la hace un justo es lo primero, no un impío. La oración del impío, aunque sea eficaz, no sirve de nada. La oración eficaz del justo, una persona justa. ¿Quién es esta persona? La que Cristo le puso su justicia, está salvo. Y la oración eficaz. ¿Cómo es una oración eficaz? Bueno, para que una oración sea eficaz tiene que estar bien hecha. Para que la oración esté bien hecha, obviamente tiene que seguir los patrones bíblicos. Por eso es que es importante incluso conocer Biblia para saber incluso cómo orar. Porque el propio Juan dice que hay personas por las cuales no se debe ni orar. Él dijo, si usted ve que alguien está cometiendo el pecado de muerte, yo no digo que se ore por él. Entonces sí, hermanos, hay cosas que no se deben pedir. Hay cosas que están mal pedirlas. Usted no puede pedirle al Señor, yo quiero que ella se divorcie de su marido para que se case conmigo, porque esa petición Dios nunca la va a contestar. No es la voluntad de Dios que una persona se divorcie. Señor, yo quiero que tú te lleves. Mi mamá está postrada en una cama, Señor, llévatela. Esa petición, eso Dios nunca lo va a contestar. Eso está mal, orar de esa manera. Hay que saber cómo hacerlo. Por tanto, la petición viene siendo como el séptimo elemento. Vamos a recapitular. ¿De qué manera nos protegemos contra las acechanzas del diablo? Con la verdad. Segundo, con la justicia, con la rectitud, una vida de santidad. Tercero, con el propio evangelio, recordando el evangelio y predicándonos el evangelio constantemente. Cuarto, creyéndole a Dios y a todas sus promesas. Quinto, estando seguros de nuestra salvación. Sexto, utilizando la escritura. Y séptimo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica y perseverando, dice Pablo, en ello. Y dice que perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, orar por otros creyentes. Desafortunadamente, nosotros estamos muy acostumbrados a orar por nosotros. Pero una vez yo vi que una verdadera oración o una oración un poco más piadosa, vamos a decirlo, es cuando usted ora por ustedes, sí, pero cuando usted ora por otras personas. Cuando usted lee Juan 17, que fue cuando Cristo oró por sus discípulos, se dan cuenta que su oración es por sus discípulos. Por tanto, es bueno y delante de Dios que usted ore por otros cristianos. Hay personas que dicen que no pueden pasarse mucho tiempo orando. Es verdad, si usted está empezando, es verdad que no puede estar mucho tiempo, pero quiere que yo les dé un buen método para pasarse mucho tiempo orando. Escriban un papel motivos de oración de personas y de gente que le digan, y pónganse uno por uno, de verdad con calma, no rápido como una metralleta. Fulano quiere que esté enfermo, ay Señor, te pido por... Y ahí empieza a hablar de la enfermedad, y que haga ahí pues Ciclanejo que quiere tal carrera. Señor, y cuando usted ve, si usted tiene una lista así de este tamaño, yo le aseguro que usted se va a pasar 1 hora, 2 horas encantado la vida ahí. Si usted hace una lista de oración en un papel y tiene 28 motivos de oración y usted empieza a orar por los 28 motivos, si usted se pasa 3 minutos en un motivo, fíjese que 3 minutos es poco, por 28 ya son más de 1 hora en donde usted va a estar orando. Eso es un buen método. Eso yo lo hice en algún tiempo para orar más tiempo, para pasar más tiempo con Dios, hacer una lista de peticiones. Hay que ser intencional con respecto a eso. Y por último, Pablo hace una petición a partir del versículo 19. En el versículo 19 dice que oren por él también, a fin de que él pueda abrir su boca y que le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Qué cosa es denuedo? ¿Qué cosa es denuedo? ¿Cómo es? Valentía. Valentía. La gente piensa que denuedo es facilidad de palabra. No significa facilidad de palabra. Denuedo significa valentía. ¿Por qué Pablo está pidiendo oración por él por valentía? Porque Pablo está preso. Cualquier persona que esté preso y encadenado le puede dar miedo a hablar. ¿Por qué está preso Pablo? Lo dice claramente él, porque estaba predicando el evangelio y lo cogen preso por causa del evangelio. Cualquiera puede sentirse amedrentado o amilanado, es decir, no voy a seguir hablando porque me va a pasar algo peor, ya estoy preso. Obviamente, como él conoce las inseguridades humanas y sabe que la debilidad humana existe, por eso es que él dice, oren por mí. Y pídanle a Dios que me dé valentía para que aunque yo esté preso, yo siga hablando y revelando el misterio de Dios sin ningún temor. Eso es lo que está diciendo. Por el cual, obviamente, por el evangelio, soy embajador. Embajador es el representante, un representante del evangelio en cadenas. Y él lo que pide, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él sabía que ese era su deber.
para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor. Pablo les envió a ellos a Tíquico, un compañero de lucha que había conocido anteriormente, para que ellos tuvieran información de él. Una manera de consolar también a los hermanos de Éfeso, para que tuviesen información de Pablo. Y posiblemente haya sido con él, con quien haya enviado la carta, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ahí está, esa es la razón. Él le envió a Tíquico para consolar los corazones de los hermanos. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿para quién es esa paz y ese amor con fe que vienen de Dios y de Cristo? Para los hermanos únicamente. Dice en el 24, vuelve a hacerlo de nuevo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Para quién es la gracia de Dios según el versículo 24? Para todos los que aman a Dios con amor inalterable. Esta frase de amor inalterable nos tiene que hablar a nosotros a viva voz. Porque es muy fácil amar a Dios cuando las cosas te están saliendo como tú quieres que te salgan. Pero ¿cuál es una persona que tiene un amor inalterable por Dios? Cuando lo que está sucediendo en tu vida no es lo que tú quieres que te pase, no es como quieres que te pase, no es donde quieres que te pase y no es cuando quieres que te pase y te está pasando, y tu amor por Cristo se mantiene exactamente igual a como lo fue cuando en los buenos tiempos. Eso es un amor inalterable. Pablo les desea la gracia del Señor a todos los que tienen esa clase de amor. Y yo pienso en él estando preso, porque precisamente a él no le están saliendo las cosas como a él le hubiese gustado que salieran. Él está preso, está encadenado, está escribiendo una carta intentando animar a las personas que están afuera libres, estando él preso, intentando animar, y con cierto temor, a tal punto que está pidiendo que oren por él para que Dios le dé valentía. Y él, obviamente, yo creo que él lo pone eso quizás pensando hasta en él mismo. Amor inalterable. Sabrá Dios cuántas veces pasó por la mente de él: yo tengo que seguir amando a Cristo igual que siempre. Amor inalterable. Nosotros tenemos que tener esta capacidad de que pase lo que pase y venga lo que venga, el amor nuestro por Cristo siga siendo el mismo. Y concluye la carta con un amén. Amén significa que así sea, ciertísimamente, verdaderamente. De hecho, la palabra amén es la que se traduce en el Nuevo Testamento como de cierto os digo. Lo que dice ahí es amén, amén. De cierto, o lo que decía Cristo, que hablaba en arameo, era amén, amén. De cierto os digo, porque significa ciertísimamente, verdaderamente, que así sea. Que sea así, hermano. Entonces, a manera de conclusión, Pablo nos exhorta en esta carta, ya para concluir, que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Esta armadura, básicamente, son conocer la verdad, eso implica estudio. Tener justicia, eso implica tener santidad, vivir en santidad. Conocer el Evangelio, eso implica conocerlo y estudiarlo, predicárselo a otras personas también. La fe, eso implica creerle a Dios. La salvación, eso implica confiar en la elección de Dios, en la justificación de Dios, en la propiciación, en la expiación, en la predestinación. La palabra de Dios, eso implica usarla como la usó Cristo, escrito está. Y en la oración, eso implica sacrificio, en donde usted va a apartar un momento del día, al menos un momento del día, para orar. Yo siempre quiero terminar con estas palabras. Yo le pedí al Señor que me ayudara a animarlos a ustedes a orar, porque yo estoy consciente de que aquí no se ora mucho. Estoy consciente incluso cuando los miro. Muchos de ustedes, yo los miro y yo digo, yo sé que no oran. Eso se nota. Cuando hay vida de oración, se nota en todo. Pero yo le pedí al Señor, dame palabras para animarlos a ellos, porque siempre los estoy animando constantemente a estudiar, y muy pocas veces realmente los animo a orar. Cristo, cuando estaba en Getsemaní, sus discípulos estaban quedando dormidos, y siempre tenga en mente esta frase. Él iba donde estaban los discípulos y decía: no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora.
Hermano, usted sea sincero, usted empieza la novela brasileña, dura 45 minutos. Y usted la ve sin ningún, se le va así de rápido. Usted ve el noticiero, a veces el noticiero dura 1 hora y usted lo ve sin problema. De verdad no se puede orar 1 hora al día, media hora aunque sea hacer el esfuerzo. Propóngaselo de verdad. No hay vida de comunión si no hay oración. Recuerden la promesa de Cristo: mi Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso es una promesa, hay que creerle a Dios. Por tanto, hermanos, vistámonos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para vencer al diablo? No. Para que, habiendo acabado todo, dice Pablo, estar firmes, que es el objetivo de vestirse de la armadura. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que la bendiga, Señor, y que cada uno de nosotros sea transformado por la exposición de ella, Señor. Tu Espíritu la aplique a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.